Miércoles 19 de diciembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual recorrido por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, la Prensa de Córdoba, Diario El Día, Diario ABC, que hoy traen temas distintos en las portadas, aunque hay bastantes coincidencias, lo verán en los planteamientos. El diario Córdoba, El Decano, abre con el Consejo Social, que ayer celebró un consejo abierto. Titula el diario Córdoba, lo están viendo, el Consejo Social reclama más conexión empresa-universidad. Un informe pionero revela el déficit existente entre la UCO, la Universidad de Córdoba, y el mundo empresarial en materia de innovación. La Universidad de Córdoba desempeña un papel líder, dice, en la modernización local. Bueno, efectivamente ayer se celebró este Consejo Abierto del que les hablo, el tercer Consejo Abierto, y bueno, pues se presentó un estudio que se llama Relaciones Universidad-Empresa y Transferencia del Conocimiento, que lo que perseguía era poner negro sobre blanco la relación efectiva de la universidad y la empresa en Córdoba, con varias conclusiones. La primera y fundamental es que, a pesar de que las empresas valoran positivamente esa transmisión del conocimiento, esa transferencia de conocimiento, no le sacan el suficiente partido. Todas insisten en que querrían, de hecho el 78% de las empresas están interesadas en elevar su nivel de relación con la universidad, pero realmente no se hace. Vivimos un poco al margen, en general, digo, la universidad, la sociedad al margen de la universidad, sobre todo la empresa. Hemos comentado muchas veces, en repetidas ocasiones, que la Universidad de Córdoba tiene una faceta investigadora que la sitúa en lo más alto del ranking de las universidades españolas y muy arriba en las europeas. Esto significa que los estudios, que las investigaciones que se realizan son de nivel, son tanto en cantidad como en calidad de altísimo nivel. Sin embargo, esa transmisión no llega luego, no se plasma en unas consecuencias prácticas, la que sería la explotación de patentes o en el desarrollo de trabajos que vinieran a utilizar esa investigación realizada. Muchas sí, o sea, no quiere decir que no sirvan para nada. De hecho, la mayor parte de los estudios luego tienen un reflejo en la empresa, pero no al nivel que sería recomendable o que sería necesario para darle utilidad y para hacer mucho más efectivo y fructífero este trabajo investigador. Creo que es una asignatura pendiente, lo hemos comentado muchísimo. En España no se investiga demasiado, es una gran lacra que tiene nuestro sistema. Vivimos más de patentes externas que de la investigación propia. Y cuando encontramos, como es el caso, por ejemplo, del IMIBIC, que me viene a la mente, que está investigando en materia biomédica y sin embargo no se llega luego a la práctica, no se utilizan esas investigaciones, da la sensación de que se desaprovecha el trabajo de los investigadores. El Consejo Social, en este caso de la universidad, entiende efectivamente que es necesario ampliar esa relación para hacer la universidad más cercana a la sociedad, en concreto a las empresas, y para hacer más visible esa transmisión de conocimiento que está residenciado en la Universidad de Córdoba, en este caso, y que luego tiene que tener su plasmación práctica en el desarrollo, sobre todo de la industria, que saben que tanta falta hace en nuestra ciudad y provincia, pues una plantación industrial que garantice un tejido productivo más estable que el actual. ¿Sabe? Siempre lo criticamos, Córdoba vive sobre todo el sector primario y el terciario, el primario, agricultura, ganadería, terciario, sector servicios, pero el sector secundario, precisamente donde flaqueamos, es el que estabiliza las sociedades, porque la agricultura y la ganadería dependen de cosecha, dependen de la climatología, de la meteorología, el sector servicios depende de las campañas, depende también de que haga mejor o peor tiempo, la industria, que es la que estabiliza las sociedades, no depende de nada, las fábricas que empiezan a trabajar a primeros de año y concluyen los contratos, concluye la actividad, a final de año y se encadena con el siguiente. Eso, lamentablemente, hace muchos años que en Córdoba no hay grandes empresas, grandes industrias, desde el cierre de la Electro, la Westing, Cepansa, etcétera, y eso hace que tengamos esa mancha, ese agujero en nuestra economía, en nuestro tejido productivo, y la universidad, a través de su investigación, podría acelerar, podría ayudar a que esto funcionara. El diario El Día, por su parte, elige para la portada una encuesta. Hemos conocido varias encuestas este fin de semana, varios sondeos, acerca de la intención de voto de los españoles, una especie de paréntesis que tenemos en este momento entre elecciones y elecciones. Saben que hubo elecciones el 2 de diciembre, las autonómicas, hay unas previstas en mayo, a final de mayo, las municipales,
y europeas y también autonómicas allá donde no hay autonomía de primer nivel, y entre medias pues empiezan a barajar muchas opciones de cara a la formación de los gobiernos, sobre todo porque saben, el presidente Sánchez no descarta la posibilidad de que se celebren elecciones generales también en este periodo de paréntesis. Digo que aprovechando esta situación se han ido publicando una serie de sondeos. Hoy veamos el sondeo que ha elaborado Metroscopia, que publica hoy el diario El Día. La irrupción de Vox, dice el diario El Día, no garantiza mayoría absoluta a la derecha. El PSOE sería el partido más votado en unas generales, pero tampoco sumaría con Podemos. A Ciudadanos, que encabezaría el bloque, Partido Popular y Vox, le faltarían 9 escaños para repetir la fórmula que se va a utilizar, parece ser, en Andalucía. Digo parece ser porque está todavía el pacto sin firmar. Dice el diario El Día que España se configura electoralmente con un pentapartidismo, es decir, 5 partidos, que hasta ahora era inédito. Yo no estoy totalmente de acuerdo con este titular y les digo, es cierto que en España en las primeras elecciones democráticas, el 79, quitamos la del 77 y todavía eran constituyentes, la del 79, hubo una auténtica sopa de letras, había muchísimos partidos, había 2 partidos que ya eran mayoritarios, la UCD, que fue quien ganó, el PSOE quien ocupó la oposición, el primer partido de la oposición, y el resto de partidos que había muchísimos partidos, muchos partidos regionalistas, nacionalistas, independentistas incluso, y luego otros que se quedaban fuera luego del arco parlamentario. Es verdad que con el tiempo, a partir del 82, ya quedan 2 partidos mayoritarios, PSOE y Partido Popular, que se van alternando en las elecciones, y el resto de partidos pequeñitos van perdiendo fuerza, pero aún así se mantienen partidos siempre en el centro, el caso de la OCDE, el caso del CDS, la reducción de Ciudadanos, los partidos regionalistas o nacionalistas, el PNV, Convergencia Democrática, los partidos que van surgiendo. Nunca ha habido en España un bipartidismo puro, porque hay muchos otros partidos. Cuando vemos otros parlamentos, el caso del Parlamento inglés o Parlamento norteamericano, o incluso el francés, el alemán, ahí sí que había, porque también ha cambiado con el tiempo, un bipartidismo mucho más exigente, con el 80%, 90% de los escaños ocupados por 2 partidos. En España nunca ha ocurrido, por eso los bloques nunca suman mayorías absolutas. Por mucho que Ciudadanos, Vox y PP crezcan, por mucho que lo hagan PSOE y Unidos Podemos, o Podemos, Izquierda Unida juntos, le faltan luego los votos, esos votos que les digo que se quedan por ahí sueltos, los votos del PNV, los de Convergencia o PDeCAT o como se llame, el del Foro Asturias, los canarios, el partido aragonés que a veces mete un diputado, los valencianos. Hay siempre partidos que hacen que la mayoría nunca salgan, porque la suma del bloque de la derecha más el del bloque de la izquierda no llegan al 100%. Ahora lo que se está vislumbrando es que está habiendo un trasvase de votos entre los 2 bloques de los que hablábamos. Por un lado, el bloque del centro-derecha, que como ya saben, componen Ciudadanos, PP y Vox, del centro hacia la derecha, quiero decir, y el bloque de izquierda, que sería PSOE, Izquierda Unida y Podemos, con las alianzas que hubiera entre medias. Ni uno ni otro llegan al 50% porque no cuentan, porque no se sabe qué harán los partidos, estos que les digo que están fuera de los bloques. El PNV, que es un partido habitualmente considerado de centro-derecha, luego en el caso de la moción de censura, recuerden, votó a favor de Pedro Sánchez, que es de centro-izquierda, incluso de izquierda. PDeCAT igual, Esquerra Republicana es un partido que es de izquierdas, pero no siempre vota con el PSOE o con Podemos o con Izquierda Unida. Es decir, que los bloques están definidos solamente en esos 2 grandes bloques que les cuento, Ciudadanos, PP, Vox por un lado, PSOE, Izquierda Unida, Podemos por el otro. El resto de partidos no se definen por otros intereses que no siempre son los ideológicos, son intereses más territoriales. Así que las cuentas no salen. Entre cada uno de los bloques hay un reparto de escaños. En el año 82, todos los votos eran para el PSOE. Han ido surgiendo otros partidos, o han ido cobrando fuerza otros partidos, y ahora los votos se reparten. El PSOE reparte muchos votos hacia Izquierda Unida y hacia Podemos. El PP, que en su día fue muy mayoritario, en la época, sobre todo el segundo gobierno de Aznar y el primero de Rajoy, fue muy mayoritario, mayoría absoluta, ha ido repartiendo votos hacia Ciudadanos y hacia Vox, con lo cual lo que hay es que los mismos votos ahora sirven para alimentar 3 partidos en cada uno de los casos, pero la mayoría sigue siendo parecida. Sociológicamente dicen los encuestadores que España es un país de centro, si me apuran de centro-derecha,
aunque va fluctuando centro-derecha, centro-izquierda, y por eso a veces gana el PSOE y a veces gana el Partido Popular. Pero es un país, una sociedad de centro, y eso hace que todo el mundo quiera ocupar el centro. Cuando el PSOE se retira un poco del centro para tapar el flanco izquierdo, porque le aparece Izquierda Unida y Podemos con más fuerza, pues se le cuela a Ciudadanos y ocupa ese espacio. Igual le ocurrió al PP, se fue hacia su derecha, se escoró a la derecha para tapar la irrupción de Vox y apareció Ciudadanos. Cuando se echa para el centro para tapar a Ciudadanos, le aparece Vox. Pero los bloques son bloques que, si suman los votos que tienen hoy, según dice el Metroscopia en el diario El Día, si suman los votos que tienen hoy PSOE, Izquierda Unida y Podemos, son muy parecidos a los que tienen históricamente. Y si suman los votos de Ciudadanos, PP y Vox, son muy parecidos a los que obtiene la derecha históricamente, con las alternativas que les digo de los partidos que están fuera de esos bloques, o al menos fuera literalmente de esos bloques, aunque luego se unan recurrentemente en las votaciones. Así que no hay mucha sorpresa, solo que el Parlamento que venga, cuando venga, pues no va a tener mayorías absolutas, o al menos serán mayorías absolutas con varios partidos. No habrá un partido, parece que esa época de los 200 diputados que tuvo en su día Felipe González está totalmente descartada, los 180 diputados que tuvo el PP están descartados porque es muy difícil alcanzar esas mayorías. Recuerde que la mayoría absoluta son 176 y ningún partido se acerca, ni siquiera hoy por hoy, ninguno de los que aparecen en este sondeo se acerca ni a los 90. Y recuerden, hay que llegar a 176 para conseguir mayorías absolutas, o sea que está lejísimo el planteamiento de un partido que gobierne con el rodillo, que ya vimos en la etapa, pues eso, de Felipe González, o la etapa de Aznar, la segunda, o la etapa de Rajoy, la primera. Sondeos que tendrán el valor que tengan, porque hemos visto cómo los sondeos de las elecciones autonómicas andaluzas no han funcionado. Nadie previó, ni mucho menos, la aparición de Vox, e incluso los que la previeron nunca lo hicieron con la fuerza con la que al final salieron de las urnas. Así que los sondeos sirven, pues eso, para una fotografía en este momento, según la respuesta de los encuestados, que no siempre son respuestas sinceras, o no son porque no quieren decir la verdad, o porque no lo saben. Siempre hemos valorado mucho el nivel de no sabe, no contesta, o de la abstención que las encuestas deparan. Si una encuesta entrevista, no sé, a 1000 personas, y 200 no quieren decir lo que votan, pues ya me dirán el valor que puede tener esa encuesta. Sí que está sobre la mesa la posibilidad que les decía de que las elecciones de mayo sean locales, europeas, autonómicas donde toque, e incluso generales, y que haya un superdomingo donde cambien todos esos parlamentos. Vamos con la foto. Las fotos del diario El Día habla del paseo de la ilusión. 14 años llevan los taxistas de Córdoba llevando a las personas internas o residentes en las residencias de mayores de la ciudad, paseándolos por el centro de la ciudad para que conozcan el alumbrado. Y también ocurrió ayer. Viaje, dice, al corazón de la Navidad, de una foto que firma Juan Ayala. Y la foto, pues una señora que saluda desde un taxi a uno de los paseantes de Córdoba por Ronda de los Tejares, parece que es. Son, como le digo, 400 personas, son prácticamente todos los abueletes, los mayores que están en residencias y a los que se les invita, la asociación Pide Taxi, les invita a dar este paseo. Es una iniciativa, muy interesante, solidaria por parte de los taxistas y que para muchas personas mayores es la única posibilidad que tienen de conocer el alumbrado, bien porque tienen problemas de movilidad, bien porque no tienen por horario, casi les pilla cenando, el encendido es extraordinario y no es normal que muchas de estas personas acudan a recorrer las calles de Córdoba. Así que, ya les digo, hace ya 14 años que Pide Taxi, antes se llama de otra manera, ahora Pide Taxi, hace este recorrido, este paseo de ilusión, y ayer martes, pues tocó la edición 14ª que corresponde a este año. La siguiente fotografía, la foto del diario Córdoba, una foto que firma Chencho Martínez, es para el fútbol. Ahí la tienen. León, : la oferta ucraniana no daba para más. Cierra comillas. El presidente del Córdoba anuncia acciones legales tras ser acusado de desviar fondos. Son dos temas en uno, ¿eh? Ahora vamos con el segundo tema. También aparece la foto de Jesús León en la portada del diario El Día, la parte alta. La frustrada venta del Córdoba a un grupo ucraniano enrarece el ambiente en el club. Ahí lo tienen.
Bueno, por hacerle el recorrido completo, aunque ya hablamos ayer de este asunto, el lunes noche apareció publicada en las páginas digitales tanto del diario ABC primero como el diario Córdoba, o a la vez, para que no se enfaden, también los diarios digitales, apareció anunciada esta operación y casi simultáneamente apareció anunciado su ruptura. La operación consistía en que el presidente del Córdoba, o mejor dicho, el grupo de presidentes del Córdoba, Aglomerados Córdoba se llama, había firmado un precontrato de compraventa con un grupo ucraniano para el traspaso de acciones. Es una operación aquella que el diario ABC, si recuerdan ayer, lo veíamos en la portada del diario ABC, incluso en el interior reproducido el documento, el diario, Aglomerados Córdoba le traspasaba las acciones a cambio de 18 millones de euros, 3 en una especie de anticipo que se efectuarían antes del día 17, antes del lunes, y 15 millones antes de final de este ejercicio, de este año 2018. Les digo la información, hablaba de este acuerdo y también hablaba de que Jesús León había dado por roto el acuerdo porque el cheque no se había hecho efectivo. Por lo tanto, entendía que aquella operación no funcionaba. Ayer de una rueda de prensa Jesús León, para explicar qué pasó, porque fue todo el día de run run a partir de que se conoció la intención del club de vender, la intención del presidente del club, propietario, de vender sus acciones y también la ruptura de esa negociación. Ayer Jesús León, como le digo, dio una rueda de prensa que pudieron seguir en directo en estas mismas cámaras y en la que vino a decir dos cosas. Primero, que él fue a Odesa, a Ucrania, engañado. Él fue porque el grupo no recuerdo el nombre, el grupo ucraniano le había dicho que tenía interés en contratar jugadores. Este es un grupo que se dedica a negocios relacionados con el fútbol. Tiene intereses en un equipo ucraniano, un equipo inglés, dicen, en fin, tiene interés en varios equipos. Bueno, pues le dijeron a él que querían hacerse con los derechos de algunos jugadores. Córdoba está mal de liquidez, como saben, y León, dice él, se fue a Odesa a negociar aquello. Sin embargo, lo que se trajo firmado fue un precontrato de compraventa. Él dice que viene un poco engañado. Yo no sé, él no fue solo, él fue con Miguel Romero, que es quien le asesora en este tipo de temas, y alguna persona más. En la foto lo veíamos con Alfredo García Amador, la foto del diario Córdoba. Le digo, se fue con más personas, le engañarían a todos. La cosa es que se trajo un precontrato que, dice él, no era para lo que fue, pero que le dieron la vuelta a la operación. En lugar de ofrecerle derechos de los jugadores, le ofrecieron quedarse con su paquete de acciones, y él dijo que sí. Sin embargo, cuando llegó a Córdoba y le ofrecieron y le llegó el momento de hacerse efectivo el cheque, no llegó, y él entendió que aquello olía raro y que rompía las relaciones. Esa es la versión que da Jesús León, porque según diario ABC Hoy, la versión de la otra parte tiene nada que ver. Según la otra parte, el acuerdo se firmó y el acuerdo sigue teniendo validez. Ellos aseguran, han enviado un cheque a Jesús León, que no ha querido cobrar porque dice, la empresa ucraniana esta, dice que Jesús León quiere el dinero en negro, no quería un cheque, quería que le dieran los 3 millones estos de primeras en efectivo, porque, la razón que fuera, necesita el dinero sin que aparezca la contabilidad, y que ellos no pagan nada en negro, dice, repito, la empresa ucraniana. Con lo cual Jesús León no quiso cobrar el cheque y son ellos quienes van a emprender acciones contra León para pedirle responsabilidad por esta ruptura unilateral del acuerdo. Repito, León dice que el cheque no llegó, los otros dicen que es que no era un cheque lo que quería León, quería dinero en maletín, y que ellos no lo hacen así, que enviaron un cheque y no se hizo efectivo porque Jesús León no quería que el dinero figurase en ningún lado. Bueno, esto, como todo, tendrá su lectura, no sé qué recorrido tendrá, si efectivamente se interpondrán denuncias del uno contra el otro por ese tipo de acusaciones, y a dónde irá a parar esta situación. Lo cierto es que, como conclusión de toda esta operación fallida, quedan dos conclusiones fundamentales. La primera, que el club está en venta. Por mucho que Jesús León insista en que no, el club está en venta. Y el run run que está en la calle desde prácticamente el principio de temporada, desde que empezó a confeccionarse la plantilla, se vio la dificultad que tenía luego la salida de Oliver. Recuerden, el club tiene problemas económicos muy serios. Recuerden, hay compromisos que hay que hacer frente, que el club no puede hacer frente porque no tiene liquidez. Hablamos del pago de uno de los plazos por la venta de las acciones de Aglomerados Córdoba a la empresa de Carlos González, anterior propietario, el pago al Oliver, que también tiene pendiente un pago de cuando se le despidió, y también el tema de los Osasuna y otros pagos. El club tiene problemas serios para hacer frente a sus obligaciones de pago.
y la única solución que parece que está en el horizonte es la de la venta de acciones. Jesús León lo niega, insiste en que el club no está en venta, que si llega alguien y ofrece 50 millones, lo vende. Pues claro, pero no es eso lo que luego se traslada de lo que estamos viendo, que son contactos continuos con grupos de inversores, con ofertas concretas, con precontratos firmados. Eso no es solamente que el club acepte escuchar ofertas, es que el club ha llegado incluso a firmar un precontrato de compraventa. No el club, repito, el propietario del club. El club tiene unas acciones y Jesús León es el dueño del paquete mayoritario. Esa es la primera de las conclusiones. Y la segunda conclusión, que todas las operaciones que estamos viendo, todo el movimiento que estamos viendo de la empresa propietaria del club, apuntan a que tiene que resolverse muy pronto. Decíamos ya ayer que el club históricamente ha presentado las cuentas al final del ejercicio, los últimos días del mes de diciembre, 20 y tantos. Este año lo ha decidido hacer en enero. Bueno, hay mucho rumor en la calle de por qué se ha producido ese aplazamiento, la presentación de cuentas, pero uno de ellos, el que cobra más fuerza, es que las cuentas aún no están cerradas y faltan cosas por aclarar. Y de ahí viene el titular o la información que publica el diario Córdoba. Dice, repito, el presidente del Córdoba anuncia acciones legales tras ser acusado de desviar fondos. También es un run que lleva a la calle un tiempo, perdón, que asegura que Jesús León ha sacado, es una acusación que creo que se hizo pública en Canal Sur el otro día, que Jesús León ha sacado dinero de los fondos del club, se lo ha ingresado a una cuenta suya y con ese dinero ha hecho efectivo un pago personal de él, referente al club, pero personal de él. Saben que hay dos cuentas distintas, una es la del club y otra cosa es la del propietario del club. Ya en su día Carlos González tuvo explicaciones en este sentido también, porque una cosa es que tú seas propietario de una acción, otra cosa es que tengas una empresa en paralelo y esa empresa en paralelo tenga dificultades o no. La cosa es que esta acusación, repito, dice que el club ha sacado una cantidad de dinero, ha ido a una cuenta corriente de Jesús León o de alguien de su entorno y con ese dinero luego se ha hecho efectivo un pago que había pendiente que también era perentorio afrontar. Yo no sé si dice León que va a presentar acciones legales contra esta información. Bueno, pues determinará un juez si da pie o no a que haya un juicio, pero sobre todo hay que aclarar si efectivamente el club ha desviado parte de sus fondos para hacer frente a pagos del presidente, que yo confío en que no, porque es lo que le faltaba ya a esta operación tan extraña y tan surrealista del Córdoba, que no puede, como les decía antes, hacer frente a sus obligaciones. Así que lo dejamos aquí, aunque ya les adelanto que habrá información del Córdoba, más información, mucha información, no solamente de lo deportivo, lamentablemente, que es la que nos interesa y se gana mucho mejor, sino de despachos en lo que nos queda de año, incluso en el principio del año próximo. Más cosas. Ayer hubo pleno municipal y se aprobaron las tasas y los precios públicos para el próximo ejercicio, para el 2019. Dice el diario Córdoba, el pleno congela las tasas y precios públicos municipales. El gobierno local contó con el apoyo de Ganemos, si ahora voto en contra. El gobierno local contó con el apoyo de Ganemos, mientras la oposición en bloque votó en contra. También el diario El Día, la parte alta, muy similares términos, el Pleno aprueba las ordenanzas con el voto en contra de la oposición. Las ordenanzas es una de las patas de los presupuestos municipales. Saben que los presupuestos consiste en prever qué ingresos va a haber y en prever qué gastos va a haber. Por eso son presupuestos, porque se supone que habrá los ingresos, se supone que habrá los gastos. El presupuesto consiste en adecuar los ingresos a los gastos, o los gastos mejor, a los ingresos, hasta que salga un balance cero. Todo lo que se ingrese se gaste, aunque siempre, como saben, queda algo sin ejecutar. El equipo de gobierno, con el apoyo de Ganemos, que está en la oposición, pero como saben, viene colaborando en la acción de gobierno, al menos en los temas más puntuales, más importantes, sacó adelante los precios, que en general suponen una congelación de los precios públicos y las tasas. Incluso hay rebajas. Si no rebajas directas, sí con muchas bonificaciones para personas en desempleo, para determinados grupos, para personas más vulnerables, por edad, por condición, por situación, etcétera, etcétera. Así que tanto PSOE como Izquierda Unida como Ganemos, que son quienes apoyaron estos precios públicos y las tasas para el año que viene, pues valoraron efectivamente que son los impuestos más progresivos, más sociales, si quieren, de siempre, o al menos de los últimos años. Por su parte, los tres grupos que quedaron en la oposición, Partido Popular, Ciudadanos y Unión Cordobesa,
votaron en contra con planteamientos parecidos. Básicamente, el Partido Popular lo que dijo es que para qué quieren recaudar más dinero, pedían que se rebajaran los impuestos, para qué quieren recaudar más dinero si ni siquiera se han gastado el dinero que este año se ha recaudado. Saben que ahí está todavía la ejecución presupuestaria por decidir, porque no está todavía cerrada ni mucho menos, pero el Partido Popular insiste recurrentemente en que no se está gastando el dinero, en que la ejecución, en los avances de ejecución que se conocen, pues no se ejecutan ni el 60% de las inversiones previstas, con lo cual queda un remanente que, bueno, pues que se podría permitir, dice el Partido Popular, ahorrar ingresos, porque ya hay ingresos del año pasado, o sea, de este año sobrarán para el año próximo, con lo cual, ¿para qué hace falta? Y pedían por ello que no solamente se congelaran los impuestos, sino que bajaran. Ciudadanos también había hecho un plan de planteamiento en cuanto a emprendedores, en cuanto al IBI, que tampoco se le ha hecho caso y también votó en contra, y un Cordobesa en términos muy parecidos. Bueno, esto es la típica pelea política, en la que cada cual busca su argumento, unos para apoyar y otros para rechazar, porque como les digo, muchas veces el planteamiento de uno cuando está el gobierno no sirve para cuando está la oposición y viceversa. Yo los presupuestos, la parte de ingresos me parece, lo poco que he leído, que efectivamente es muy social, tiene una serie de bonificaciones, pero también coincido en que la situación de ayuntamiento, después de muchos años, se consiguió sanear durante ya el mandato anterior y en este, de manera que quizá no hacía falta buscar tantos ingresos, aunque cuanto más dinero haya, pues más se podrá gastar, tanto para ocuparse de los servicios sociales, que por cierto, también ayer denunció María Jesús Botella, o antes de ayer, que sigue con una lista de espera tremenda, los servicios sociales municipales, digo, para impulsar este tipo de actuaciones del ayuntamiento, como también para invertir. Hemos hablado también mucho estas últimas semanas de la falta de grandes proyectos. Este mandato, que concluirá en mayo, no tiene una gran fotografía que presentar al final del ejercicio. En otros años hemos visto unas obras en el centro de congresos, o un puente, o un estadio de fútbol, o un polideportivo, lo que fuera. En esta ocasión, estos 4 años, han sido más, probablemente mirando a las personas, que al territorio, no lo sé, pero lo cierto es que una gran fotografía no aparece. Y no ya por el hecho en sí de construir algo que sea inútil. ¿No? Hemos hablado muchas veces que durante la etapa de las vacas gordas se llevaron a cabo proyectos que no sé hasta qué punto, quizás no tanto en Córdoba, pero sí en unos municipios de nuestro alrededor, que luego no sé para qué han servido. Pero en cualquier caso, sí que la obra pública, iniciativa pública, quiero decir, reactiva la economía local, eso genera mucho movimiento, tanto en las constructoras que se encargan de llevarla a cabo, como en subcontratas, como en proveedores, etcétera, etcétera. Y hace falta que las instituciones aporten en ese sentido parte del impulso económico que necesita el crecimiento de la ciudad. Más cosas. Dice el diario Córdoba que el cerco industrial de Peñarroya ya es bien de interés cultural. Bueno, ¿qué es el cerco industrial de Peñarroya? Como saben, Peñarroya durante los siglos XIX y XX, finales del XIX sobre todo, y principios del XX, hasta los años 60, 70, quizá 80, fue un importante polo minero. Peñarroya junto a Belmez, algunos municipios de la zona del Alto Guadiato. Fue un importante polo minero, sobre todo relacionado con la extracción del carbón, también del plomo, fundamentalmente del carbón. Y eso hizo que Peñarroya fuera una ciudad muy rica durante esos años. Repito, finales del 19 y años 30, 40, 50, por ahí, fue una ciudad de un gran potencial económico. Luego llegó la crisis del carbón. El carbón dejaron las minas del carbón, se fueron agotando las minas, aquella mina famosa, la mina Terrible, y otras minas parecidas, otros pozos parecidos a cielo abierto, algunos de ellos se fueron agotando o dejaron de ser rentables. Cuanto más hondo está el carbón, más caro más dinero supone extraerlo y menos beneficios, lógicamente, se obtienen. Con lo cual se empezaron a cerrar los pozos. La explotación fue de una empresa francesa, si me lo recuerdo, inicialmente, y eso hacía que cuando el pozo no funcionaba, cerró el pozo y buscó otro pozo en otra ciudad, en otro país incluso, que me sea rentable. Peñarroya se fue quedando sin actividad, pero se ha dejado un importante recuerdo de ese pasado minero, lo que llama el cerco industrial. Si han pasado por Peñarroya, lo habrán hecho seguro, verán que hay un montón de chimeneas, creo que hay 13 chimeneas que recuerdan tanto los hornos de fundición, del carbón fundamentalmente, también del plomo, como los trabajos que se llevaban a cabo para tratar el mineral que salía de las minas de cielo abierto o las galerías que había en Peñarroya, en Belmez y la zona del Guayato. Bueno, pues ese pasado industrial, que fundamentalmente consiste en eso, en antiguas factorías abandonadas, todas ellas, algunas tienen una utilidad, pero
pero poco, pues se pretende darle un nivel de protección, que yo no veo mal que se haga así, me parece perfecto que no olvidemos nuestro pasado, pero sobre todo que no hagamos una ciudad fantasma, que no hagamos aquello como un poblado del oeste, donde quien quiera pase para ver qué era un pozo minero o qué era una fundición, sino que se le dé una utilidad. Saben que el famoso plan Miner, un plan que se puso en marcha para intentar rescatar, tanto en la zona de Córdoba, del Guadiato, por ejemplo, también se hizo en el Bierzo, en la zona de León, para rescatar pues antiguos asentamientos mineros que se quedaban sin actividad. El caso de Córdoba no funcionó. Había una serie de recursos económicos importantes que vinieron de Europa para poner en marcha nuevos proyectos industriales, para aprovechar los terrenos, para aprovechar infraestructuras, pero del plan Miner muy poco ha quedado. Muy poco, y realmente pues Peñarroya ha ido en franco retroceso desde el cierre de los últimos pozos, y ahora pues es una ciudad, no digo que sea una ciudad muy pobre, pero sí que no tiene nada que ver con el pasado esplendor que tuvo esa ciudad del Alto Guadiato. Así que lo que nos queda es ese recuerdo de manera urbanística, arquitectónica, si quieren, en las antiguas factorías, en las chimeneas, en las industrias, en los recorridos. Hay tramos de tranvía, hay tramos de tren que aún se conservan en ese entorno minero que con el tiempo, como le digo, pues se ha ido desocupando, y ahora es una ciudad fantasma, que yo, insisto, me parece muy bien que se proteja, pero dejarlo como recuerdo de lo que fue, creo que habrá que dar una utilidad, bien con un tipo de actividad cultural, museística, o no sé, alguna actividad que en paralelo se pueda aprovechar parte de lo que allí hubo, pero solamente por dejarlo como los poblados del oeste de Almería, yo no sé hasta qué punto eso es necesario o es lo que necesita, lo que queremos. Bueno, ya estamos fuera de hora. Dos asuntos que son de ámbito nacional, pero que aparecen en los periódicos. Dice el diario Córdoba: el Gobierno subirá hasta un 2,75% el sueldo de los funcionarios, de todos los funcionarios. La Administración central, la autonómica, incluso la local. En España creo que hay 2 millones y pico de funcionarios. Más del 10% de la población trabajadora trabaja para el Estado, para todos los estados. O sea, el Estado con todas sus patas, quiero decir. Gobierno central, o sea, los ministerios, las consejerías o las concejalías, o las diputaciones, en todos los ámbitos. Bueno, pues saben que durante la crisis el Gobierno, primero el de Zapatero, luego el de Rajoy, congelaron la subida salarial de los funcionarios. Se ha ido recuperando poco a poco, sin alcanzar el nivel del IPC. Y ahora se consigue superar en algo el IPC, este año lo aprobado es del 2,25, hay luego medio punto más que depende de una serie de factores, entre ellos el propio IPC, y se va a recuperar, digo, parte del poder adquisitivo perdido en los últimos años. No todo, que a pesar de que muchas veces le damos fama a los funcionarios de que son quienes más cobran, de que tienen un trabajo asegurado y tal, durante un periodo de años importante, 3-4 años, han estado perdiendo poder adquisitivo año tras año, han dejado de pagar pagas extras, que luego, aunque se recuperaron después y en otros momentos, claro. Así que ahora se recupera parte de lo que han ido perdiendo durante estos años, una buena noticia, por lo tanto, para los trabajadores de la función pública, trabajadores del Estado. Repito, Estado, Gobierno central, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Y luego la otra información es la foto para el asesino presunto todavía de Laura Luelmo, la joven zamorana que apareció, cuyo cadáver apareció ayer o antes de ayer cerca de la casa en la que residía en Huelva. Raptada y luego asesinada, titula el diario Córdoba. Bueno, es la ABC. El presunto asesino de Laura vivía a 5 metros de su casa, vivía enfrente, curiosamente en la calle Córdoba, se llama la calle donde vivían los dos. Laura vivía en el 13 y este hombre, este individuo, el presunto asesino, vivía en el 1. Vivía su hermano realmente, son hermanos gemelos, y de la confusión, porque cuando se habló, Laura le dijo a su novio que había un vecino, el de enfrente, que no le gustó la pinta que tenía y que la acosaba, que ella veía que le vigilaba, que al pasar se bajaba y subía la persiana de la casa. Cuando se empezó a hablar de él, la policía constató que estaba en prisión, con lo cual no tenía sentido aquella inicial acusación. Pero luego se ha visto que son dos hermanos, el que está en prisión, el que estaba en prisión, que luego ahora está en libertad, con un permiso penitenciario. Es el otro hermano y es este individuo, que no recuerdo el nombre, quien ha sido detenido a consecuencia del hallazgo del cadáver. Dice el diario Córdoba, lo comentaba antes, raptada y luego asesinada. Bueno, en principio lo que se sabe es que la joven murió
2 días después de su desaparición. Es decir, no murió en el acto, no es que nadie la atracara, la pillara, la golpeara y la asesinara, sino que estuvo 2 días más viva. ¿En qué circunstancias? Bueno, caben 2 opciones que está todavía la policía investigando y decidiendo, y los médicos que están haciendo la autopsia. La primera opción es, como dice el diario Córdoba, que fuese apresada por este individuo y la asesinara 2 días después. Y la segunda opción es que el ataque se produjera de inmediato, pero no muriera con la agresión, sino que quedara malherida en el campo donde quedara y falleciera unos días después. Eso se va a resolver a partir de la autopsia. La autopsia revelará si el cuerpo fue movido, si la agresión se produjo en el lugar donde apareció, si hubo algún tipo de agresión de carácter sexual, que en principio parece que el móvil fue ese, y si este individuo es definitivamente el culpable por pruebas de ADN que se han encontrado junto al cadáver de Laura. Consternación, como se imagina, tanto en el entorno, en el lugar donde apareció el cadáver, donde se ha producido presuntamente el crimen, como en la localidad natal de esta chica, también en Zamora, donde vivía, en fin, una situación que evidentemente es muy desagradable para todo el mundo, de mucho dolor, unas fiestas tan complicadas como son además las que vienen. Bueno, pues lo dejamos ahí. Más novedades seguro mañana jueves. Como siempre, dejo con la producción habitual de esta casa. Mañana seguimos leyendo la prensa. Hasta mañana. Gracias por su atención.